Bueno, vamos entonces ahora al análisis de los costos variables. Como mencionaba, estos costos variables necesariamente son costos por producir o por vender algo en particular. Dijimos que estos iban a variar de acuerdo a la producción que se va a desarrollar en un momento determinado. ¿Está bien? Puede ser que en un momento determinado yo necesite aumentar mi producción, pues entonces en ese momento voy a desde luego aumentar, ¿sí?, la cantidad de materia prima que compro para que mi producción pueda aumentar. ¿Está bien? En otros meses quizás yo necesite comprar menos materia prima porque voy a producir menos cantidad, ¿sí? Bueno, entonces, cuanto más produzca una organización, más costos variables deberá pagar. Necesariamente esos costos se van a modificar dependiendo de la cantidad de producción. ¿A qué me refiero con cantidad de producción? ¿Cuántas unidades voy a producir de manera mensual? Que eso desde luego se va a traducir en manera semestral y en manera o en anual, ¿sí? O sea, quiere decir cada 6 meses, cada un año. Necesariamente la producción, desde luego, dependiendo de la época del año, va a aumentar o va a disminuir conforme a un mercado determinado que es al cual yo voy a dirigir ese producto o ese servicio. ¿Está bien? Por dar un ejemplo, quizás ustedes cuando van a una tienda de ropa, siempre van a observar que dentro de esa tienda de ropa, cuando está llegando el verano, entonces toda la producción se tiende a ropas netamente del verano, ¿sí? Lo mismo pasa cuando está por entrar el invierno o el otoño en particular, entonces ellos modifican todo lo referente a prendas que van dirigidas a otoño o invierno, ¿sí? Necesariamente eso se modifica en color, desde luego se modifican también o se producen dependiendo del talle, dependiendo de las características. Entonces, siempre esa estructura de producción va a variar dependiendo del mes en concreto del año, ¿sí? Y de las características del consumidor. ¿Está bien? O sea, de quién me va a comprar, dependiendo netamente de si desde luego la empresa produce un bien en particular dirigido a un segmento en concreto en el cual quizás puede que su producción no varíe mucho. Entonces, dependiendo de eso, van a fijar sus costos variables. Entonces, ¿qué más tenemos que tener en cuenta en costos variables? El hecho de considerar un tipo de costo como fijo o como variable depende siempre de cada negocio, que era justamente lo que yo mencionaba anteriormente. En ocasiones, nosotros podemos fijar algo como costo fijo para un emprendimiento de comida, que puede ser un costo variable para un emprendimiento de ropas. ¿Me entienden a lo que me refiero? Básicamente depende entonces del tipo de emprendimiento o de negocio que yo tenga para determinar si un costo es necesariamente fijo o si un costo es variable, ¿sí? ¿Cuáles serían los ejemplos de costo variable? Siempre está sujeto al tipo de negocio que sea. Serían entonces la materia prima, que desde luego el embalaje y el empaque están dirigidos o dependen netamente de esa materia prima que se convierte en producción. Por ejemplo, si yo fabrico o voy a fabricar quizás 100 calzados, entonces voy a necesitar 100 cajas para esos calzados y voy a necesitar también quizás podríamos decir en este caso, las hojas que voy a poner dentro o si voy a poner quizás una tela, dependiendo del tipo de zapato que sea y de las características del mismo. Entonces, todo lo referente a empaque y embalaje van a estar también dirigidos a esa cantidad. Si produzco 100, bueno, este mes necesito para 100. Si el mes que viene voy a producir 200, pues voy a necesitar 200. Entonces, allí vamos un ejemplo dependiendo entonces de la cantidad de producción, yo voy a determinar también la cantidad de embalaje y empaque que necesito. También de eso depende la mano de obra, ¿sí? Y esa mano de obra o por necesidad de producción es lo que yo les mencionaba. En ocasiones puedo tener en una fábrica operarios que trabajan de forma diaria, de forma quincenal, de forma mensual, y esos operarios desde luego son costos variables. ¿Y por qué son costos variables? Porque puede ser que en un mes tenga 100 operarios
y que después disminuya mi producción el siguiente mes y necesite solo 80, ¿sí? Entonces van a variar conforme a las características que estoy siguiendo. Si estoy aumentando mi producción, pues entonces va a aumentar. Y si estoy disminuyendo, pues entonces va a disminuir. En cuanto a los costos variables, también tenemos a impuestos específicos que se pagan o que graban a un producto en particular que puede que no produzca todo el año, pero que sí lo haga en momentos en específico. También, si yo tengo vendedores, entonces las comisiones por venta son consideradas costos variables. ¿Por qué? Porque dependen básicamente del volumen de venta de estos vendedores. Si venden más, entonces las comisiones serían más, y si venden menos, entonces las comisiones son menos. Aquí va un ejemplo. Si ustedes tienen una empresa que tiene un plantel de 15 vendedores, por dar un número, esos 15 vendedores pueden tener un salario fijo que va a ir a costo fijo, es decir, van a ganar un salario mínimo. Bueno, su salario mínimo va a ser costo fijo y sus comisiones van a ser costos variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque las comisiones pueden variar. ¿Qué quiere decir? Que el vendedor va a cobrar una comisión sobre su salario. Hay otras empresas que sus vendedores no cobran un salario fijo y que solamente cobran comisiones. Entonces, ¿dónde voy a estipular las comisiones de esos vendedores? En costos variables. ¿Sí? Y otros que también dice suelen aparecer que son, por ejemplo, un mantenimiento, una reparación o una campaña de marketing que yo determiné que mi producto no está saliendo y que necesito una campaña de marketing urgente. Bueno, pues puede ser considerado un costo variable en caso de que se dé en intermedio o en un mes en específico que yo no tenía previsto realizar esa campaña de marketing. Entonces se va a fijar eso como un costo variable dentro de la estructura de la empresa, ¿sí? Entonces, repito nuevamente, costos fijos y costos variables dependen de cada empresa o dependen de cada negocio. Entonces, podemos en un negocio considerar costo fijo, podemos en otro negocio considerar costos variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde luego van a depender del volumen de producción y del mes en concreto del que estamos hablando, ¿sí? Consulta hasta aquí sobre costos fijos o costos variables. Profe, ¿me escucha? Sí, Oscar, te Hola, escucho. sí. Y en nuestro caso, por ejemplo, que ofrecemos servicios, ¿verdad? El costo variable y el costo fijo, ¿cuál sería, por ejemplo? Ahí estoy un poco confundido. Depende del servicio también que yo ofrezca. Porque si yo ofrezco, por ejemplo, por dar un ejemplo, los servicios de telefonía, como ser Tigo personal, esos son servicios, ¿sí? Ya no es un bien. Ellos también tienen costos variables en cuanto a la gente que trabaja en ventas, que cobran comisiones, por ejemplo. Entonces, el vendedor al que yo le pago comisiones va a ir dirigido al netamente el costo variable. Entonces, yo le pago comisión a ese vendedor, va como costo variable. El costo fijo es como yo sí, desde luego, si yo tengo una empresa de servicios, voy a tener que necesariamente también tener un lugar físico donde yo voy a recibir a mis clientes en caso de que haya una necesidad. Si yo tengo esa oficina, pues los gastos de esa oficina serían los costos fijos, energía eléctrica, servicio de internet en caso de tener o no, las características, todo lo que engloba a esa oficina en particular puede considerarse un costo fijo, por ejemplo, las remas de hoja que voy a usar, eh, quizás también, como mencionaba lo de internet, puedo pagar, por ejemplo, un plan de telefonía en concreto para mí y para los funcionarios que trabajan conmigo para ofrecer ese servicio al cliente final, por ejemplo. Entonces puede ser considerado eso un costo fijo. Los variables, como decía, las comisiones, los variables en servicios, por ejemplo, si es todo lo referente a Tigo y compañía, ellos tienen que comprar los cables, tienen que comprar los decos, ¿sí? Entonces, ningún servicio, desde luego,
es aquel que no necesita comprar algo como para poder prestar, ¿sí? O sea, sí, igual, independiente de que sea un servicio, ellos también requieren de materia prima, que en este caso serían los decodificadores, serían, por ejemplo, los cables, o sea, todo eso hacen al servicio en sí, ¿sí? Entonces, necesariamente voy a tener que tener también costos fijos y costos variables. No sé si respondo a la pregunta. ¿Qué tal, Oscar, profe? ¿está por ahí, Oscar? No sé si le respondí la pregunta o si se fue. ¿Qué tal, Julio, ¿cómo profe? estás? Te escucho. Te escucho, Julio. Profe, sí, un ejemplo. Vos estás trabajando en una casa de electricidad como vendedor y sos electricista y él tiene un trabajo particular fuera de su horario. ¿En qué etapa entra ese? Ahí estamos hablando de dos cosas. Ahí estamos hablando del ingreso. No estamos hablando de Sí. los costos. Tengan en Ah, cuenta una cosa. Estamos hablando de costos. No estamos costos. hablando de ingresos. Si No, vos pero me si decís tiene un que, trabajo si fijo, vos- tiene. y Y un bueno, sueldo mínimo. y él trabaja para una empresa. Ese es el ingreso que él tiene. Si él trabaja Sí, de forma particular y va a cobrar, ese es otro ingreso que él tiene. No, es un ya, costo. profe. No es un costo entonces eso. No, el costo es lo que yo Eh, gasto, ¿sí? Para comprar los insumos para dar el servicio o para comprar la materia prima para hacer la producción. ya, profe. Ok. Correcto. Sí, Permiso, profe. te escucho, Oscar. Correcto para una empresa, ¿verdad? Pero en nuestro caso somos fontaneros. Nosotros cobramos por lo general solamente por nuestra mano de obra. Y los gastos serían combustible, movilidad, esos serían los costos para el... Totalmente, totalmente, Oscar. Esos serían tus costos. Y acordate que también vos tenés que comprar los insumos para poder hacer los servicios de fontanería. Las pinzas y compañía, ¿sí o no, Oscar? ¿Necesita eso para hacer? Claro, claro, esa es Ok, la herramienta que uno tiene, correcto. totalmente. Bueno, y esos son tus costos, Oscar. Pero son, entonces esos son, no son costos variables, porque No eso se son, compran, sí, es exactamente, entiendo, vos vas a comprar ya, una vez quizás, ¿sí? sí, claro, Y eso va a entrar como un costo variable, Oscar, en el caso de que se rompa tu pinza y vos claro, tengas que claro, comprar otra vez. ¿Me excelente, entendés? excelente, sí, Ahí es un costo variable. ¿Por qué? Porque vos estás comprando algo que quizás ya tenías, pero que porque se rompió no pudiste usar. excelente. Muchas gracias. Bueno, estamos por nada, Oscar, cuando quieras. Estamos entonces hasta aquí. Ok, Sí, seguimos. profe. Bueno, seguimos. Entonces, lo que más nos interesa en un negocio es calcular cuáles serían mis costos fijos, cuáles serían mis costos variables, ¿sí? Profesora, una consulta. Sí, escucho. Sí, las herramientas que compraría el fontanero no sería una inversión, no un costo en un Es una, gasto. inver- es una inversión, pero en este caso, eso es lo que, ahí está. Eso es lo que yo decía, que estamos dando ejemplos en concreto, pero eh, que dependen mucho del caso en particular, ¿sí? Ahí el ejemplo lo que da su compañera. En este caso puede ser considerado una inversión, ¿por qué? Porque él está invirtiendo en algo que le va a generar una ganancia posteriormente. Entonces es considerado también eso, pero es también considerado quizás un costo fijo en el sentido en el que él compró ya eso en un momento en específico y que también depende del tipo de herramienta o en concreto que sea. ¿Por qué? Digo eso, porque para quizás le llaman a Oscar para un servicio de fontanería en concreto. Quizás Oscar no tiene esa herramienta como para poder irse a hacer ese servicio. Entonces, él va a tener que comprar esa pinza exclusiva para ese momento en concreto. Entonces, él va a tener que sumarle para él poder generar o saber cuánto va a ser su ganancia,
va a tener que tener en cuenta como costo fijo esa herramienta que se fue a buscar. O esa herramienta en concreto que él compró. Esa Si herramienta entraría necesitó, como capital entonces, en todo caso. exacto, No como exacto costo. también. Costos fijos que Y son todo lo que vos gastás todos los meses, por ejemplo, la luz, el agua, para producir. claro, Ada, pero el ejemplo que yo, son ejemplos diferentes por lo que yo estoy dando. Eso no es el problema. Por eso que yo decía, Ada, escuchaste lo que yo decía, de que era muy difícil contemplar todo lo referente a costos en, miren, estamos en la diapositiva 8 de 53 y no, o sea, es muy complejo. Costo es muy complejo. Es demasiado complejo. Es demasiado amplio. Costo es un mundo aparte. Desde luego, una inversión, como decía, claro, porque yo invierto en eso y ya puedo usar durante un largo periodo de tiempo, a no ser que se rompa. Pero sí puede ser considerado una inversión que yo voy a usar en trabajos posteriores también. No sé si queda claro, Ada, a lo que me refiero. Estoy dando ejemplos en concreto que de luego pueden entrar dentro de otra estructura, como ser, por ejemplo, una inversión a largo plazo. ¿Por qué? Porque yo adquirí hoy y desde luego voy a seguir usando, pero estoy dando a modo de ejemplo como para que pueda comprenderse nomás en términos generales. No sé si queda claro. De mi Germán, parte, bien claro, profe. ok. Germán, tiene activo su micrófono. Ada, ¿estamos entonces hasta allí? Excelente, profe. A ver si puedo hablar. Bueno, Ada, creo que me... Ada, ¿estamos entonces? Sí, sí, profesora. Ok, ok. Bueno, vamos entonces a que en un negocio se calculan costos fijos y costos variables al fin de sumar estos costos fijos y costos variables para poder determinar cuánto es mi costo total y comparar eso con los ingresos que tengo, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta aquí un punto en concreto, que los gastos controlados sin obstaculizar la satisfacción del cliente es primordial para las pequeñas empresas. Es Una decir, consulta, que profesora. yo debo, ¿sí? ¿Hay diferencia entre costos y gastos? Gastos y costos, hablamos de lo mismo. Gracias. Ok. Bueno, entonces es importante mantener estos gastos controlados sin obstaculizar la satisfacción del cliente. Me refería en concreto, o nos referíamos en concreto y en particular a estos, que cuando yo tengo una empresa pequeña, es importante que yo necesariamente haga gastos, pero que los haga de manera controlada. Es decir, lo justo y necesario a fin de que esto desde luego no obstaculice mis ganancias y que desde luego, sino que las aumente. Entonces, ¿cuáles serían los tips a tener en cuenta? Primeramente, en lugar de comprar quizás yo un software que tenga una marca y que sea súper costoso, también podría trabajar con un software libre basado en la nube y el código abierto, que es desde luego igual de funcional. Realizar también llamadas en líneas gratuitas o videoconferencias en lugar de viajar distancias largas para quizás yo contactar con un cliente, por ejemplo. Y también puedes tratar de intercambiar los servicios con otros profesionales y también reducir los costos. Por dar un ejemplo, Oscar le va a decir a su contador, bueno, yo te voy a hacer todos tus servicios quizás netamente de fontanería y vos me haces a cambio los servicios de contabilidad, ¿sí? Entonces estamos hablando en específico y en particular de hacer un intercambio de servicios. Yo te doy este servicio y vos me das otro. Eso puede ser quizás una salvación para las pequeñas y medianas empresas que están iniciando. Hacer, es decir, ¿qué cosa? Un intercambio de servicios. ¿Está bien? Yo te doy este servicio, te proporciono este servicio y vos a cambio me das el otro servicio. Bueno, y aquí entra lo que yo mencionaba anteriormente, que serían todo lo relacionado a costos de producción en particular. Es la forma tradicional en que los comerciantes calculan el precio de venta de su producto.
El primer paso es determinar el porcentaje de utilidad que se debe cargar al producto. Es decir, cuál es el porcentaje de ganancia. ¿Sí? Utilidad es la ganancia. ¿Sí? Nos referimos netamente entonces a la ganancia que yo busco con ese producto o con ese servicio. Que quede claro, esa utilidad también va a depender del tipo de producto y del tipo de servicio. Si desde luego yo estoy poniendo a disposición del mercado un producto que no existe en el mercado, yo puedo cargarle una utilidad de 100% también. Yo puedo tener un costo de producción de 15.000 y puedo vender a 30.000 sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no hay dentro del mercado otro producto igual. Entonces, el margen de utilidad también depende del tipo de producto. Pero como les dije, nosotros tratamos de que costos sea de la manera más sencilla. Quizás acá César o Ada manejen costos, pero quizás otras personas no manejen costos. ¿Está bien? Entonces la idea es que todos aprendamos los términos generales relacionados a costos. ¿Está bien? Que después, desde luego, en las clases presenciales, ustedes van a llevar a la práctica esto. Pero sí, la práctica también va a ser muy sencilla, por lo menos para determinar o conocer en general a lo que nos referimos netamente con costos, ¿sí? Entonces, luego se multiplica el costo de la compra de ese producto por el porcentaje y el resultado se le suma al costo, es decir, cuánto por ciento quiero ganar y ese le voy a sumar a mi costo total, o sea, ahí ya voy a tener mi costo real del producto, que sería con el que voy a vender, y el porcentaje de mi ganancia. Para que quede más claro de lo que estaba hablando, aquí va un ejemplo. Un comerciante compra un producto por 1.000, ¿sí? Resuelve que el porcentaje de ganancia de ese producto, que es la forma más fácil de costos, vamos a cargarle el 30%, ¿sí? Entonces, para calcular el precio con este modelo, lo que se hace es multiplicar el costo, que en este caso dijimos que era 1.000, por el 30%, que sería la utilidad o ganancia que yo quiero, ¿sí? Entonces nos da 300. ¿Qué quiere decir entonces? Que el precio de venta va a ser 1.300. Y lo que se hizo únicamente fue sumar 1.000 guaraníes, ¿sí? Con el 30% de utilidad, que en este caso serían 300. Entonces, ¿cuál sería la ganancia que yo voy a tener? 300. ¿De dónde sale 1.300? Repito de nuevo, que va a ser el precio de venta, sale de sumar los 1.000 guaraníes de costos que mencionamos aquí al inicio, más los 300 guaraníes, que eran el 30%, entonces son 300 de ganancia. En este punto, entonces, lo correcto sería que el emprendedor investigue en el mercado y verifique si realmente podrá vender ese producto a 1.300. Quizás pueda bajar un poco o quizás pueda subirlo dependiendo del precio que estipula el mercado. Y era justamente lo que yo mencionaba anteriormente, que si yo voy a lanzar un producto nuevo que no existe en el mercado, pues yo puedo subir esa utilidad al 50, al 70 o incluso al 100%. ¿Por qué? Porque en el mercado no hay otro producto igual y por lo tanto puede ser que el mercado quizás me compre. Desde luego queda claro, supongo, que yo voy a hacer un estudio de mercado antes de lanzar ese producto, ¿sí? O sea, yo ya voy a tener en cuenta que ese producto se va a comprar y que el comprador está dispuesto a pagar ese precio, ¿verdad? Anterior a eso, desde luego ya tengo que tener esa información anterior como para poder producir, ¿sí? O sea, si yo no hice una investigación de mercado, no puedo producir algo. Eso sí tengan en cuenta, yo debo investigar el mercado y saber si el mercado va a tener la plata para pagarme y si va a querer el producto o el servicio que yo voy a ofrecer. Y después de eso, de luego, yo voy a hacer una inversión para producir eso, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esas características. Por ejemplo, si el alumno llega a ustedes y les dice, profe, yo quiero abrir tal cosa, lo primero que ustedes les van a orientar es para que él haga una investigación de mercado. Si él tiene una investigación de mercado, pues bien, excelente. Y él me dice, pues yo investigué, no. Tiene que ser una investigación bien
una investigación bien hecha, bien formal, una investigación estructurada que le permita identificar a él y decir, sí me van a comprar. No que vaya a preguntarle a 3 personas y que después venga y me diga, profe, yo voy a hacer tal negocio. ¿Sí? Tengan en cuenta esos factores. Siempre voy a tener una investigación de mercado anterior y sobre esa ya yo voy a hacer esta producción. ¿Está bien? Entonces, ese punto, por ejemplo, es importante mencionar. Entonces, ¿cuál sería el resumen de lo que dimos hasta ahora? Costos fijos son los que se determinan de forma semanal, mensual, anual, es decir, los costos fijos por lo general se calculan de forma mensual. ¿Qué va a ser un costo fijo? La luz, el agua. 2 ejemplos de costo fijo. ¿Qué puede ser un costo variable? La materia prima y las comisiones de mis vendedores. ¿Sí? ¿Qué estamos calculando ahora? La utilidad. Dijimos entonces que la forma más sencilla era cargarle 30%, ¿sí? Al precio que me salió en mis costos. Es decir, yo sumé costo fijo, costo variable y me dio mi costo total. ¿Sí? Que vamos a dar un ejemplo, podría ser este 1000 que menciona acá de que un comerciante compra un producto. Esa ya es la suma de mi costo fijo y de mi costo variable. O sea, mi costo total, 1000. Entonces, la forma más sencilla que yo puedo utilizar es cargarle 30% de ganancia. ¿Está bien? Entonces, en ese 30% de ganancia, necesariamente quiere o implica 300 guaraníes. ¿Sí? Es decir que si yo compré a 1000 y le cargo 30%, que serían 300, sale que mi precio de venta es 1300. Es decir, la gente que llega a mi local, yo le tengo que vender por 1300. ¿Sí? ¿Y de dónde sale este 1300? Pues se suma el costo, en este caso, que acá en particular en el ejemplo dice que el comerciante ya compró eso a 1000. Pero si sumamos es costo fijo más costo variable es igual a costo total que es 1000. ¿Sí? Le sumo el 30%, 1300 es necesariamente la ganancia es 300 guaraníes y 1000 sería ya el costo que yo tuve para adquirir ese producto. Mi precio de venta, 1300. Esto va a cambiar o mi margen de ganancia, utilidad, puede modificarse dependiendo de nuevo del tipo de producto o del tipo de servicio. Si yo lanzo un producto que nadie más tiene en el mercado, pues mi utilidad puede ser, como les decía, incluso del 100%. ¿Sí? Pero eso va a depender. Por lo general y en términos generales, la utilidad suele calcularse sobre el 30% del valor. Es decir, si mi valor fue 1000, entonces calculo el 30%, sería 300, vamos a 1300 a mi precio de venta. Este precio de venta también va a modificarse si es por cantidad y si es por unidad. ¿Sí? Desde luego, producir 1000 unidades a mí me va a salir mucho más barato que producir 10 unidades. Eso es muy lógico. Siempre que produzcamos en mayor cantidad, los costos van a disminuir. Eso en la mayor parte de los casos. Cuando más producción tengo, esos costos quizás desde luego van a disminuir, por lo cual este porcentaje de ganancia automáticamente va a aumentar. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Si yo voy a hacer para vender pan, si hago de 1 kilo, desde luego que voy a tener una ganancia, pero va a ser menor que si yo hago de 5 kilos o de 100 kilos. ¿Está bien? Entonces, por cantidad, siempre los costos van a disminuir y desde luego mi utilidad va a ser mayor. ¿Hay alguna consulta hasta aquí sobre costos? Y sobre este ejemplo en particular. Muy Profe, claro. profe, Sí, ¿me escuchas? sí te escucho, Mario, ¿verdad? Sí. Te escucho. Eh, es espectacular el tema de resumir esto, pero muchas veces nos topamos nosotros mismos con otra realidad en el mercado. Uh-huh, uh-huh. Y dificulta mucho implementar,
este sistema que está diciendo, ¿verdad? Un ejemplo, yo soy carpintero, Sí. hago un juego de comedor único en su género, ¿verdad? Es un decir. Y lo primero es para vender al último consumidor, cuesta por el precio. Y uno va y encuentra en la mueblería particular con un precio que calcular que ni los materiales se salvan, ¿verdad? Y te preguntas, ¿cómo pueden vender a ese precio o a cuánto llegó a comprar y el que produjo, a cuánto le salió su costo? Es algo impresionante sobre eso. O sea, cada uno sabe en su ramo y cada uno va a decir que es cierto, que va a encontrar un precio accesible, ni por más que le haga el cálculo, no le vas a encontrar el costo a ese producto. Claro, Ese tema, Mario, pero eso también puede depender mucho de la mueblería en que sea. Y ahí entra lo que yo les mencionaba, de la cantidad. sí, Esas mueblerías quizás tienen una producción muy amplia. ¿Está bien? Entonces, al ellos tener una producción muy amplia, no estoy asegurando, sí, puede que ellos compraron mucha cantidad y del sobrante, por ejemplo, un hotel le hizo un pedido a esa mueblería. ¿Está bien? Esa mueblería compró los insumos, es decir, la materia prima, y le sobró, ¿sí? Compró de más, obviamente, porque vos tenés que comprar de más, porque pueden generarse imprevistos, cortaste mal la madera, tenés que comprar de más únicamente, o un poco por lo menos, ¿verdad? Bueno, de ese pedido en general pudo haber acontecido que le sobró madera y ellos de ese hicieron. Entonces, desde luego, ellos ya midieron los costos para ese pedido anterior. ¿Qué pasa? Eso ya sería un sobrante. Es decir, enteramente el precio que le pongan a eso ya es una ganancia para ellos. ya es ¿Me una entendés a ganancia. lo que voy, verdad, Sí, Mario? entiendo Como es un perfectamente. sobrante, lo mismo que yo compro una tela para hacer una camisa y después me sobró esa tela y hice vinchas o hice gomitas de esa tela y voy a vender, desde luego, como un accesorio y eso ya es una ganancia enteramente mía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya Sí. vendí la camisa que era el fin último para el que había comprado la tela. ¿Y qué pasaría si vos, por ejemplo, te hacen un pedido, vos tenés uno que era sobrante, que es tu ganancia neta? ¿Y qué pasaría si te Totalmente. piden 10? ¿Qué Y ahí pasaría vos si vas un a cliente calcular, dice, no, y ahí vos vas a calcular de nuevo, Mario. Ahí vos vas a calcular de nuevo, ¿por qué? Porque ese mueble, y ahí está, eso es lo que pasa en ocasiones, que nosotros no calculamos. hola, ¿me escuchas? Por ejemplo, sacamos directamente al mercado algo sin calcular el precio de eso. ¿Está bien? Hola. Eso también pasa en ocasiones. Puede pasar también en ocasiones. Entonces es importante que si me hacen un pedido, pues yo debería de haber tenido en cuenta ya eso antes de poner en el mercado. Por eso que esas Así mueblerías mismo. grandes o capaz también que esas mueblerías grandes ya tengan un proveedor. Y eso es importante también que habíamos dado en la clase anterior, que ustedes tienen que ver los proveedores y diversificar esa cantidad de proveedores. Al ustedes Así mismo. tener diferentes tipos de proveedores, puede ser también que quizá el proveedor que te da a vos tenga un costo mucho más alto, o sea, tenga un precio mucho más alto, y que el proveedor de esa industria tenga un precio mucho más bajo. Entonces también es importante que ustedes tengan en cuenta los proveedores que le están dando los insumos a ustedes. ¿Está bien? Para determinar mi Está. precio. Es muy complejo el tema de costos y depende mucho del tipo de empresa también. Así Julio está mismo. hablando. Profe, Te escucho, Julio. Entrecortado, pero te no, escucho. ya, sí, ya respondió Mario. Justo te iba a preguntarte eso sobre el tema que comentó Mario. Es Dale. difícil el tema ese, pero ya entendí. Ok, dale, Julio. Vamos, si se corta, ingresa nuevamente, por favor. Necesitamos terminar esta unidad hoy, por favor. O sea, necesariamente. Bueno, entonces los componentes dentro de esta estructura de costos en particular, entonces tenemos en cuenta la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de la fabricación, como ser, es decir, los costos que no incluyen directamente en el proceso de producción, como